El despertar financiero. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo será tu vida dentro de 30 o 40 años si sigues exactamente en el camino en el que estás ahora? Imagina despertar cada día, ir al mismo trabajo, cumplir las mismas rutinas, esperar pacientemente cada quincena y guardar un pequeño porcentaje de tu salario con la esperanza de que, al final de tu vida laboral, tengas suficiente para sobrevivir dignamente. Ese es el destino de millones de personas en todo el mundo. Y lo más alarmante es que la mayoría ni siquiera lo cuestiona. M.J. DeMarco, autor del libro La vía rápida del millonario, llama a este destino la vía lenta. Un camino lleno de promesas, pero vacío de libertad. Un modelo que la sociedad, el sistema educativo y hasta la cultura popular nos venden como la única opción válida. Desde pequeños escuchamos frases como: ve a la escuela, consigue un buen trabajo, ahorra lo que puedas, compra una casa, y algún día, cuando te jubiles, disfrutarás de la vida. Pero, ¿sabes qué ocurre en realidad? Que la mayoría nunca llega a ese algún día. Quiero que pienses en algún conocido. Puede ser tu padre, tu madre, un tío, un vecino. Alguien que trabajó toda su vida, se esforzó, fue responsable, y al final, cuando llegó a la jubilación, apenas recibe lo suficiente para cubrir los gastos básicos. Esa persona vivió atrapada en la vía lenta. Y lo más duro es que ese futuro podría ser el tuyo. A menos que decidas tomar un camino diferente. El libro de DeMarco no es uno de esos textos de autoayuda con frases bonitas para pegar en la pared. Es un manual directo, duro y muchas veces incómodo. Su mensaje es simple: si quieres alcanzar la libertad financiera y vivir en tus propios términos, no puedes seguir el camino tradicional. Necesitas cambiar de autopista. Y aquí es donde aparece el concepto de la vía rápida. Pero antes de explicarte qué es exactamente la vía rápida, déjame contarte brevemente la historia de M.J. DeMarco. No nació rico, no heredó fortunas, ni tuvo suerte extraordinaria. Durante un tiempo fue conductor de limusinas. Mientras llevaba pasajeros millonarios de un lugar a otro, pensaba: ¿qué tienen ellos que yo no tenga? ¿Por qué algunos disfrutan de la vida ahora, mientras la mayoría está condenada a trabajar toda su vida y apenas sobrevivir? Esa pregunta lo llevó a investigar, aprender, emprender y finalmente descubrir el secreto. Los ricos piensan y actúan en una autopista diferente a la del resto de las personas. Ahora, quiero que lo imagines de la siguiente manera. La vida es como una gran autopista. En un carril está la vía lenta. Está llena de autos, con un tráfico insoportable, avanzando poco a poco. Ahí viajan millones de personas que siguen el mismo plan: educación, empleo, ahorro, jubilación. El problema es que muchos nunca llegan a destino. La mayoría se queda sin combustible antes de tiempo. Se enferman, pierden su empleo, los alcanzan las deudas o simplemente no tienen la energía suficiente para disfrutar cuando, por fin, llegan a la meta. En el otro carril está la vía rápida. Un camino con menos tránsito, donde los autos avanzan a gran velocidad. Aquí viajan las personas que decidieron pensar diferente. Emprendedores, innovadores, visionarios que no aceptaron esperar décadas para alcanzar la libertad. Son los que construyen negocios escalables, crean soluciones masivas y generan ingresos que no dependen de su tiempo limitado. Y lo que más me gusta de este libro es que DeMarco deja claro que la vía rápida no es un privilegio reservado para unos pocos elegidos. Es un camino disponible para cualquiera que esté dispuesto a desafiar las reglas tradicionales del dinero. Piénsalo. Todos tenemos 24 horas al día. La diferencia está en cómo usamos esas horas. En la vía lenta, vendes tu tiempo a cambio de dinero, hora por hora, año tras año. En la vía rápida, construyes sistemas, activos o negocios que generan dinero incluso cuando no estás presente. Déjame darte un ejemplo sencillo. Imagina a Marta, una diseñadora gráfica. En la vía lenta, trabaja como empleada en una agencia de publicidad. Su ingreso depende de cuántas horas trabaje al día. Si se enferma, gana menos. Si quiere ganar más, necesita pedir un aumento o trabajar horas extra. En cambio, si Marta decide crear un curso online de diseño gráfico y lo publica en una plataforma digital, ese curso puede venderse cientos o miles de veces, sin que ella tenga que repetir la clase.
Marta pasa de la vía lenta a la vía rápida, porque construyó un sistema que le permite escalar su conocimiento y liberarse de la ecuación tiempo igual a dinero. Ese es solo un ejemplo, pero en la vida real sucede todos los días. Escritores que publican libros digitales, programadores que desarrollan aplicaciones útiles, emprendedores que crean tiendas online que venden mientras duermen, creadores de contenido que monetizan sus audiencias. Y aquí quiero detenerme en algo importante. No se trata de buscar atajos mágicos, ni de caer en estafas de dinero fácil. De Marco lo dice claro. La vía rápida requiere trabajo duro, creatividad y disciplina. La diferencia es que, en lugar de trabajar toda tu vida por dinero, trabajas intensamente unos años para crear activos que luego trabajan por ti. Así que este video es mucho más que un resumen. Quiero que lo veas como un mapa que te mostrará cómo dejar atrás la autopista lenta de la mediocridad financiera y cómo entrar en la vía rápida hacia la libertad. Prepárate, porque en los siguientes capítulos vamos a desmontar las mentiras que nos han contado sobre el dinero. Entenderemos en qué consiste la vía rápida y cómo puedes aplicarla en tu propia vida. Descubriremos la fórmula que usan los millonarios para evaluar sus negocios y, sobre todo, aprenderemos que la verdadera riqueza no está en acumular lujos, sino en algo mucho más poderoso: la libertad de elegir cómo vivir. La pregunta que debes hacerte desde ya es: ¿quieres pasar tu vida esperando la jubilación o prefieres tomar el control y diseñar un futuro en tus propios términos? Quédate conmigo, porque en este resumen completo de la vía rápida del millonario vas a descubrir el camino que puede transformar tu relación con el dinero para siempre. Capítulo 1: La vía lenta. El camino que nos enseñaron. La mayoría de nosotros crecimos escuchando el mismo consejo financiero. Ve a la escuela, saca buenas notas, consigue un trabajo seguro, ahorra con disciplina, invierte poco a poco y algún día, cuando tengas 60 o 70 años, podrás disfrutar de la vida. Suena razonable, ¿verdad? Después de todo, eso es lo que hicieron nuestros padres y abuelos. Pero aquí está el problema: ese plan está roto. MJ de Marco lo llama la vía lenta. Y no podría haber elegido un nombre más acertado. Imagina una autopista con millones de autos, todos avanzando a paso de tortuga, con semáforos interminables y accidentes por todos lados. Algunos logran llegar al destino, pero la mayoría se queda a mitad del camino. Esa es la vía lenta, el plan que nos prometen como seguro, pero que rara vez cumple lo que promete. ¿Por qué? Porque la vía lenta se construye sobre una ecuación defectuosa: tiempo igual a dinero. Mientras vendas tu tiempo a cambio de dinero, siempre estarás limitado. No importa si eres empleado de oficina, médico, abogado o ingeniero, todos tienen un tope: las horas del día. Piénsalo. Si trabajas 8 horas al día y te pagan por hora, tu ingreso está limitado a esas 8 horas. Si quieres más dinero, tienes que trabajar más horas. ¿Qué significa eso? Que tu vida se reduce a intercambiar lo más valioso que tienes, tu tiempo, por algo que siempre se puede imprimir más: dinero. Déjame contarte la historia de Andrés. Andrés estudió con esfuerzo, consiguió un buen trabajo en una empresa multinacional y gana un salario que muchos envidiarían. Cada mes ahorra un porcentaje de su ingreso, invierte en un fondo de pensiones y sueña con que algún día, en 30 o 40 años, podrá jubilarse y vivir tranquilo. Pero mientras tanto, ¿qué ocurre? Andrés trabaja de lunes a viernes más de 10 horas al día. Apenas tiene tiempo para ver crecer a sus hijos. Sus viajes se limitan a las vacaciones de 15 días que la empresa le permite. Y aunque su ingreso es estable, vive con la preocupación de perder su empleo en cualquier recorte de personal. Andrés está atrapado en la vía lenta. Tiene la ilusión de la seguridad, pero no la realidad de la libertad. Y aquí viene lo más duro: el sistema está diseñado para que aceptemos esa vida como normal. Desde la escuela nos entrenan para ser buenos empleados, no para ser libres. Nos enseñan a obedecer horarios, a seguir reglas, a esperar un salario fijo. Pero nunca nos enseñan cómo generar ingresos de manera independiente, cómo emprender, cómo resolver problemas a gran escala. La vía lenta también está llena de sacrificios mal enfocados. Te dicen: ahorra el 10% de tu salario cada mes. Perfecto. Pero si tu salario apenas alcanza para cubrir los gastos básicos, ¿qué tanto puedes ahorrar? Te dicen:
Invierte en un fondo de inversión, ganarás un 7% anual. Suena bien, pero si empiezas con poco, ¿cuánto tiempo necesitarás para ver un cambio real en tu vida? Décadas. Y mientras tanto, la vida pasa. El gran problema es que en la vía lenta, el tiempo es tu enemigo. Cada año que pasa dependes de tu capacidad de trabajar. Si te enfermas, tus ingresos bajan. Si pierdes el empleo, todo tu plan se derrumba. Si la inflación sube, tus ahorros valen menos. Y cuando finalmente llega la jubilación, te das cuenta de que lo único que lograste fue sobrevivir, no vivir. Pero lo más peligroso de la vía lenta no es la falta de dinero. Es la pérdida de sueños. ¿Cuántas personas conoces que dicen, algún día viajaré por el mundo? ¿Algún día montaré mi propio negocio? ¿Algún día tendré tiempo para mis hijos? Ese algún día nunca llega porque la vía lenta está diseñada para postergar la vida hasta que sea demasiado tarde. Imagina a Carolina, que siempre soñó con ser escritora. Consiguió un empleo como administrativa porque le ofrecía estabilidad. Cada año decía, el próximo año empiezo mi libro. Pero el próximo año siempre llegaba con nuevas deudas, nuevas obligaciones, nuevas excusas. Carolina llegó a los 65 sin haber escrito una sola página de la novela que siempre soñó. Ese es el costo oculto de la vía lenta. No solo te roba dinero, también te roba tiempo, energía y sueños. Y quiero que reflexiones en algo. La vía lenta no es exclusiva de quienes tienen bajos ingresos. También afecta a personas con salarios altos. Un médico puede ganar mucho dinero, pero si sus ingresos dependen de atender pacientes uno por uno, sigue atrapado en la misma ecuación. Tiempo igual a dinero. Puede trabajar más horas, ganar más, pero siempre a costa de sacrificar su tiempo y su vida. Entonces, ¿por qué la mayoría sigue en la vía lenta? Porque está diseñada para parecer segura. Es como una trampa. Nos dicen, el trabajo estable es lo mejor que puedes tener. No te arriesgues. No emprendas. No pienses diferente. Y lo peor es que muchos lo creen. Prefieren la ilusión de seguridad antes que enfrentar la incertidumbre de tomar el control de su destino. MJ DeMarco nos abre los ojos. La vía lenta es una mentira disfrazada de plan responsable. Sí, algunos logran sobrevivir con ella, pero la mayoría se queda a medio camino. La jubilación que prometen los planes tradicionales cada vez es más incierta. Las pensiones son insuficientes. La inflación destruye los ahorros y el mercado laboral cambia demasiado rápido. La vía lenta es, en esencia, un camino de mediocridad financiera. No porque quienes lo transitan sean mediocres, sino porque el sistema está diseñado para mantenerlos ahí. Es como correr en una rueda de hámster, mucho esfuerzo, poco avance. Ahora bien, la buena noticia es que existe otra autopista. Y esa es la vía rápida. Un camino donde no dependes de esperar décadas para vivir, sino que construyes libertad en el presente. Pero antes de adelantarnos, quiero que te quedes con una idea poderosa. Si tu plan financiero depende de trabajar toda tu vida, estás en la autopista equivocada. La vía lenta es el camino que nos enseñaron, pero no es el único. Y en los siguientes capítulos vamos a descubrir cuál es la verdadera alternativa. Capítulo 2. La vía rápida, la mentalidad del millonario. La vía lenta nos mantiene ocupados, nos da la ilusión de seguridad, pero nunca nos permite realmente ser libres. En cambio, existe otra autopista, la vía rápida. MJ DeMarco la describe como el camino donde los ingresos no dependen directamente de tu tiempo, sino de los sistemas, activos y negocios que construyes. Es el camino donde el crecimiento es exponencial, no lineal. Déjame ponerte un ejemplo claro. Si trabajas como abogado y cobras por hora, cada cliente que atiendes te paga una cantidad fija. Si no trabajas, no cobras. En cambio, si ese mismo abogado escribe un libro digital sobre cómo resolver ciertos trámites legales y lo publica en Internet, puede venderlo una y otra vez, incluso mientras duerme. Eso es vía rápida. El dinero sigue entrando aunque no estés presente. La vía rápida no se trata de trabajar menos. Al contrario, al inicio seguramente trabajarás más duro que nunca. Pero la gran diferencia es que tu esfuerzo se multiplica. En lugar de generar ingresos una sola vez por cada hora trabajada,
Construye sistemas que te permiten generar ingresos miles de veces. Un ejemplo clásico es Jeff Bezos, el fundador de Amazon. ¿Crees que Bezos hubiera alcanzado la riqueza si hubiera trabajado como cajero en una tienda? Por supuesto que no. En cambio, creó un sistema que podía escalar a nivel global. No importa si está durmiendo o de vacaciones, Amazon sigue vendiendo millones de productos cada día. Esa es la esencia de la vía rápida, la escalabilidad. Pero ojo, no necesitas ser Jeff Bezos ni tener una empresa global. La vía rápida también está al alcance de personas comunes que piensan de forma diferente. Te pongo un ejemplo cercano. Imagina que eres profesor de matemáticas. En la vía lenta, das clases particulares a 5 o 10 estudiantes, y tu ingreso depende de cuántas horas puedas enseñar. En la vía rápida, creas un curso online de matemáticas y lo publicas en una plataforma educativa. Ahora tu conocimiento puede llegar a cientos o miles de estudiantes en todo el mundo. Trabajaste una vez, pero tu impacto es infinito. Lo que diferencia a quienes entran en la vía rápida es la mentalidad. Mientras en la vía lenta pensamos en sobrevivir mes a mes, en la vía rápida pensamos en cómo crear soluciones que impacten a miles de personas. Mientras en la vía lenta decimos, ¿cuánto puedo ganar por hora? En la vía rápida preguntamos, ¿cómo puedo construir algo que siga generando ingresos incluso cuando no esté trabajando? DeMarco nos recuerda que la riqueza no viene de un salario más alto, sino de crear valor masivo en el mercado. Si ayudas a una sola persona, ganas poco. Si ayudas a miles, tu potencial se multiplica. Y eso requiere cambiar tu mentalidad de consumidor a creador. Piénsalo. La mayoría de la gente pasa su tiempo consumiendo. Ven Netflix, juegan videojuegos, navegan en redes sociales. Pero los millonarios construyen esas plataformas. Ellos producen mientras los demás consumen. ¿Quieres estar en la vía rápida? Deja de pensar solo como consumidor y empieza a pensar como productor de soluciones. Un ejemplo muy inspirador es el de Brian Chesky, fundador de Airbnb. Antes de ser millonario, él y sus socios alquilaban colchones inflables en su apartamento porque no podían pagar la renta. Esa idea, que parecía una locura, se convirtió en una empresa que hoy vale miles de millones. ¿Qué hicieron? Identificaron una necesidad real. Viajeros buscando alojamientos más baratos y personas con habitaciones libres en sus casas, y crearon una plataforma que escaló globalmente. La vía rápida no siempre significa crear algo gigantesco desde el principio. Muchas veces significa dar pequeños pasos estratégicos, pero siempre con la mentalidad de construir algo que pueda crecer sin tu presencia constante. Y aquí quiero hacerte reflexionar. ¿Qué tienes hoy en tus manos que podrías transformar en un sistema escalable? ¿Un talento, un conocimiento, una habilidad, una experiencia? Todos tenemos algo que podemos convertir en valor para los demás. La clave es pensar en cómo multiplicarlo. La vía rápida no es un camino fácil. Requiere disciplina, aprendizaje constante y mucha resiliencia. Pero a cambio, te da lo que la vía lenta nunca podrá ofrecerte. La posibilidad de ser libre en pocos años, no en toda una vida. DeMarco lo resume con una frase poderosa: si trabajas en la vía lenta, tal vez algún día seas libre. Si trabajas en la vía rápida, puedes ser libre mucho antes de lo que imaginas. En este capítulo hemos entendido qué significa la vía rápida y cómo se diferencia de la lenta. Pero aún falta algo fundamental: el control. Porque de nada sirve crear un negocio si no tienes control sobre él. Y de eso hablaremos en el próximo capítulo. Capítulo 3: El control y los mitos del dinero. Una de las lecciones más poderosas de la vía rápida del millonario es que para ser realmente libre necesitas control. MJ DeMarco lo explica de forma muy sencilla. Si tu futuro depende de un jefe, de una empresa, de un gobierno o de la suerte, entonces no eres libre. Eres un pasajero en el auto de otra persona. Piénsalo. ¿Cuántas personas creen que tienen seguridad en su empleo, hasta que un día su empresa hace recortes y de un momento a otro se quedan sin trabajo? ¿O cuántos pequeños negocios dependen de un solo cliente grande, y cuando ese cliente se va, el negocio desaparece? Eso no es control, eso es dependencia. La vía rápida exige que tú tengas las riendas.
Significa construir fuentes de ingreso donde tú tomes las decisiones, donde nadie pueda apagar tu futuro con un solo movimiento. Déjame contarte la historia de Pedro. Pedro es conductor de Uber. Él piensa que es independiente porque no tiene jefe directo, maneja su tiempo y gana lo que trabaja. Pero en realidad, ¿qué tanto control tiene? Si Uber decide bajar las tarifas, Pedro gana menos. Si la plataforma lo bloquea por error, Pedro se queda sin ingreso. Su negocio depende por completo de una empresa que ni siquiera conoce su nombre. Eso no es libertad, es dependencia disfrazada. En cambio, si Pedro decide crear su propia aplicación local de transporte, aunque empiece con pocos clientes, ahí sí tiene control. Él decide tarifas, estrategias y cómo crecer. Ese es el poder de tener las riendas en tus manos. Pero además del control, DeMarco nos advierte de varios mitos que nos mantienen atrapados en la vía lenta. Vamos a revisarlos. Sigue tu pasión y el dinero llegará. Esto suena muy bonito, pero es incompleto. La pasión por sí sola no paga las cuentas. Si amas cantar pero nadie paga por escucharte, tu pasión no es un negocio. Lo que necesitas es alinear tu pasión con una necesidad real del mercado. Por ejemplo, te apasiona la cocina. Puedes abrir un canal de YouTube enseñando recetas fáciles y monetizar con anuncios, cursos o productos. Ahí sí la pasión se convierte en negocio. El dinero es malo. Muchos crecimos escuchando frases como, el dinero es la raíz de todos los males, o los ricos son egoístas. Estas creencias nos programan para rechazar el dinero inconscientemente. Pero la verdad es que el dinero es solo una herramienta. Si eres bueno, el dinero amplificará tu bondad. Si eres malo, amplificará tu maldad. Culpar al dinero es como culpar a un cuchillo porque alguien lo usó mal. Necesitas suerte para ser rico. La suerte existe, sí, pero como dice DeMarco, la suerte favorece a los preparados. ¿Crees que Mark Zuckerberg tuvo suerte al crear Facebook? Tal vez, pero si no hubiera estudiado programación durante años, esa suerte no habría servido de nada. La suerte es el encuentro entre preparación y oportunidad. Estos mitos son peligrosos porque nos mantienen cómodos en la vía lenta. Creemos que no podemos, que no tenemos lo necesario, o que mejor no arriesgamos. Pero la verdad es que el mayor riesgo es no hacer nada. Si quieres entrar a la vía rápida, necesitas romper con estos mitos y asumir control total sobre tu camino. Porque recuerda, si no controlas tu dinero, alguien más lo hará por ti. En el próximo capítulo vamos a descubrir cómo elegir el vehículo correcto para entrar en la vía rápida. Y ese vehículo se resume en una fórmula que puede cambiar tu manera de ver los negocios, la fórmula CENTS. Capítulo 4. El vehículo de la riqueza. La fórmula CENTS. Entrar en la vía rápida no significa cualquier negocio, ni cualquier idea. DeMarco nos advierte que no todo lo que parece oportunidad lo es. Por eso propone un filtro llamado la fórmula CENTS. Cada letra representa un criterio que debe cumplir tu idea si realmente puede llevarte a la vía rápida. Vamos a verlo paso a paso. C igual a control. Ya lo dijimos, si no tienes control, no tienes libertad. Si tu negocio depende de una sola plataforma, un jefe o un cliente, no tienes control. Debes construir algo donde las decisiones cruciales estén en tus manos. E igual a entrada. ¿Qué tan difícil es entrar en ese mercado? Si cualquiera puede copiar tu negocio en un día, no tienes ventaja. Por ejemplo, abrir una tienda de barrio no tiene barreras de entrada. Cualquiera puede hacerlo. Pero crear una aplicación con tecnología única o un producto con marca sólida es más difícil de copiar. N igual a necesidad. Tu negocio debe resolver un problema real. No se trata de vender lo que a ti te gusta, sino lo que otros realmente necesitan. Pregúntate, ¿qué dolor resuelvo? ¿Qué necesidad cubro? T igual a tiempo. ¿Tu negocio depende directamente de tu tiempo? Si es así, no es vía rápida. Recuerda, el objetivo es que tu ingreso no dependa de tu presencia constante. S igual a escalabilidad. ¿Tu negocio puede crecer sin límites? Si lo que haces solo funciona en tu barrio, tu crecimiento es limitado. Pero si puedes vender en todo el país o incluso en el mundo, tu negocio es escalable. Veámoslo con ejemplos claros.
Imagina que Juan abre un pequeño restaurante. Trabaja 12 horas al día, atiende mesas, cocina y limpia. Su negocio depende de él, no escala más allá de su barrio y la competencia es enorme. ¿Cumple la fórmula CENTS? Casi nada. Ahora imagina que ese mismo Juan decide crear una marca de comida congelada saludable y la distribuye en supermercados. Ya no depende solo de su tiempo, puede llegar a miles de clientes y su negocio escala mucho más. Ese es un negocio que se acerca a la vía rápida. Otro ejemplo. Sofía es profesora de inglés. Si da clases presenciales, su ingreso depende de cuántos alumnos pueda atender por hora. Pero si crea una plataforma online de cursos de inglés con clases grabadas, cumple con el principio del tiempo y la escalabilidad. La fórmula CENTS es como un mapa que te ayuda a evaluar tus ideas. Si tu proyecto cumple con estos 5 puntos, tienes un vehículo que puede llevarte a la vía rápida. Pero aquí hay algo clave. No necesitas inventar la próxima gran aplicación mundial. Basta con identificar una necesidad real y aplicar estos principios. Puede ser un curso digital, un producto innovador, un servicio que nadie está ofreciendo. Lo importante es que no dependa solo de ti y que pueda crecer de forma ilimitada. Así que pregúntate, ¿mi idea de negocio cumple con CENTS? Si no, tal vez debas replantearla. Porque recuerda, no todo lo que parece oportunidad lo es. Y elegir el vehículo correcto puede hacer la diferencia entre seguir en la vía lenta o acelerar hacia la libertad. Capítulo 5. La verdadera libertad, más allá del dinero. Hasta ahora hemos hablado de dinero, negocios, control y escalabilidad. Pero MJ de Marco nos recuerda algo fundamental. La riqueza no es solo tener dinero. La verdadera riqueza es libertad. Mucha gente se confunde y cree que la vía rápida se trata de comprar autos lujosos, mansiones y relojes de oro. Pero no. La vía rápida no es una invitación al consumismo. Es una invitación a vivir la vida bajo tus propios términos. ¿Qué es la verdadera libertad? Es poder elegir qué hacer con tu tiempo. Es pasar más horas con tu familia, viajar cuando quieras, trabajar en lo que amas sin preocuparte por el dinero. Es levantarte un lunes por la mañana y decidir cómo quieres que sea tu día. Déjame darte un ejemplo. Imagina a Roberto, un ejecutivo que gana mucho dinero, conduce un auto de lujo y vive en una gran casa. Desde fuera parece exitoso. Pero la verdad es que Roberto trabaja 14 horas al día, no ve a sus hijos crecer, depende de su empleo y vive con estrés constante. ¿Es libre? No. Ahora imagina a Claudia, una emprendedora que creó un negocio online. Sus ingresos no dependen de estar sentada en una oficina. Puede trabajar desde cualquier parte del mundo. Dedica las mañanas a su negocio y las tardes a su familia. Tal vez no tenga el auto más caro, pero tiene lo más valioso, libertad. Ese es el verdadero lujo que la vía rápida ofrece. El dinero en sí mismo no es el fin. Es el medio que te permite vivir una vida con propósito. ¿Por qué? ¿De qué sirve tener millones en el banco si no tienes tiempo para disfrutarlo, si tu salud se deteriora o si tus relaciones personales están rotas? De Marco insiste, la riqueza real es tener opciones. No depender de un jefe, de un lugar, de un horario. Es poder elegir. Y aquí está la parte más poderosa. Esa libertad está al alcance de todos. No importa de dónde vengas, qué edad tengas o qué tan limitado sea tu presente. Lo que importa es que tomes la decisión de salir de la vía lenta y empezar a construir tu propio camino. La vía rápida no es fácil. Requiere sacrificios, esfuerzo y muchas veces ir contra lo que la sociedad espera de ti. Pero el premio vale la pena. Recuperar tu tiempo, tu vida y tu libertad. En última instancia, La vía rápida del millonario no es solo un libro de finanzas. Es un llamado a despertar, a dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Porque recuerda, el verdadero lujo no es gastar, el verdadero lujo es elegir. Tu decisión hoy. Llegamos al final de este viaje por la vía rápida del millonario. Hemos visto cómo la vía lenta nos atrapa, cómo la vía rápida nos libera, por qué el control es esencial, cómo aplicar la fórmula CENTS y qué significa la verdadera libertad. Pero ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú?
Porque de nada sirve conocer estas ideas si no tomas acción. La vía lenta es cómoda, sí, pero roba tu vida. La vía rápida exige esfuerzo, sí, pero te da libertad. Así que hoy tienes que decidir, ¿quieres seguir esperando a que llegue la jubilación, o prefieres tomar el control de tu destino financiero ahora mismo? La decisión está en tus manos. Si este resumen te inspiró, suscríbete a Finanzas con Propósito, activa la campanita y comparte este video con alguien que también necesite despertar. Recuerda, la libertad está a una decisión de distancia.